Hola, buenas tardes a todos. Soy Elena Carrión, directora de formación del colegio, del CODEM. Y nada, os doy la bienvenida a esta webinar titulada Hemovigilancia y Enfermería, transformando la seguridad transfusional. Bueno, pues enseguida voy a dar paso a Irene, que es la ponente de hoy, ponente de lujo, que bueno, pues ya veréis por qué digo esto. Y nada, pues esperando que sea de vuestro agrado, que solucione todas vuestras dudas. Deciros que tenéis el chat disponible y podéis escribir cualquier pregunta por ahí, que yo se la iré pasando a Irene, para que si bien la hacemos durante la webinar o al final, ¿vale? Para no interrumpirla demasiadas veces. Bueno, Irene es enfermera de práctica avanzada en hemovigilancia en el Hospital Universitario de La Paz actualmente y tiene bastante formación en este sentido que ahora ella pues, os va a contar. Así que nada, bienvenidos y espero que disfrutéis. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Voy a compartir pantalla. Podáis verlo. Vale. ¿Lo veis bien? Sí, perfecto. Bueno, pues para dar la bienvenida, vamos a hablar un poco sobre el título de este webinar, que es un poco largo. Pero bueno, en primer lugar, ¿por qué hemovigilancia y enfermería? ¿No? Pues bueno, ya veréis a lo largo de este webinar que la hemovigilancia tiene mucho que ver con seguridad del paciente. ¿Y qué es la seguridad del paciente sin el cuidado que damos las enfermeras, ¿no? en el proceso transfusional? Y bueno, ¿por qué transformando la seguridad transfusional? Pues porque ya veréis que las enfermeras podemos liderar este proceso desde nuestras competencias y desde nuestros diferentes roles en la transfusión, y tenemos que creernos y tenemos que ser firmes y convertirnos en agentes de cambio para cambiar aquellas cosas pues, que podemos hacer que funcionen mejor y tomarlo desde nuestra perspectiva y con nuestras herramientas como enfermeras. Deciros que para mí es un privilegio trabajar como enfermera de hemovigilancia porque me hace desarrollarme en los los 4 roles de enfermería. Desde la asistencial, porque hay veces que pues bueno, pues tengo que dedicarme a la labor meramente asistencial dentro del proceso transfusional. El ámbito docente, porque también me encargo de la formación de las enfermeras de mi hospital. Y eso también me hace aprender mucho, porque gracias a las preguntas que me hacen las compañeras, pues también consigo formarme y hacerme preguntas que yo a lo mejor pues no me haría, ¿no? También en el mundo de la gestión, en el rol de la gestión, porque hay días de mi trabajo que únicamente me dedico a temas meramente de gestión. Y el ámbito de investigación, pues porque día tras día hay que ver en qué manera podemos mejorar y tengo que desarrollar la creatividad, por así decirlo, pues para solucionar problemas que se nos vienen dados y que hay que darle una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, como veis, es un trabajo muy amplio que abarca muchas partes. Y bueno, y también tengo que agradecer a la dirección del hospital, de mi hospital, del Hospital Universitario La Paz, por apostar por un perfil como este y que me deje desarrollarme en este campo. También una de las cosas buenas que tiene la hemovigilancia es que te permite relacionarte con equipos multidisciplinares dentro del hospital. Y bueno, pues eso al final es muy enriquecedor para la profesión enfermera. Entonces, nada, antes de dar comienzo a esto, me gustaría saber qué expectativas tenéis. Os voy a dejar unos minutitos, porque así, si escribís en el chat algo que os gustaría, lo puedo ir introduciendo en la presentación. Entonces, si podéis decir por ahí qué queréis aprender, por qué estáis aquí o qué esperáis, eh, lo incluyo dentro. Y así Elena me lo cuenta. Vamos unos minutitos. Cuando doy las formaciones en directo,
hago muchas preguntas porque es una forma de interaccionar y también saber vuestras inquietudes y así poder hacer la sesión un poco más personalizada. Pero aquí, al hacerlo a través de Internet, es la dificultad que encuentro. Están tímidas. Están tímidas. A ver. En planta, que no vemos al paciente constantemente, que cuidados prioritarios darle a la hora de la transfusión. Fenomenal, Ahí perfecto. Eso va a quedar resuelto, muy bien. Novedades en seguridad del paciente. Vale. Nada específico, amplía conocimientos durante... últimamente en mi servicio ha habido problemas por las situaciones de urgencia. Ya. Enfermedades, sí. Me gustaría un poco de cara a nuestra área. Fenomenal. Muy bien. A ver, una de los hándicaps, por así decir, que tiene la seguridad transfusional es que al final las enfermedades estamos sometidas a mucho estrés, a mucho cambio. Entonces, muchas veces seguir los pasos tal y cual os los voy a contar se torna un poco complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que intentar hacer un esfuerzo para que se pueda cumplir, ¿vale? Porque es realmente importante. Vale, muy bien. Pues nada, pues vamos a dar comienzo a ello, ¿vale? No obstante, lo primero que os quiero comentar es qué es hemovigilancia, porque estoy segura que más o menos un 80% de la clase de hoy, de los participantes, pues igual es la primera vez que lo oís o no sabéis qué es la hemovigilancia, ¿no? Pues fijaos que dice que es una serie de procedimientos de vigilancia que abarca toda la cadena transfusional desde la donación hasta el seguimiento de los receptores, destinados a recoger y evaluar la información sobre los efectos inesperados o indeseables resultantes del uso de productos sanguíneos y a prevenir su aparición o repetición. Esta es una definición que nos da el International Hemovigilance Network, ¿vale? Y el segundo motivo por el cual os pongo esta presentación es porque organizaciones nacionales e internacionales destacan la relevancia de la hemovigilancia, ya que es una actividad clave para garantizar la calidad y seguridad de transfusión, además de que constituyen un desarrollo en el marco competencial que garantice y facilite el cumplimiento de la norma, ¿vale? ¿Y por qué enfermería? Bueno, pues porque las labores tanto de identificación, de registro, investigación, análisis y seguimiento de todo el proceso transfusional, qué mejor que las enfermeras para realizarlo, porque al final estamos a cabecera del paciente. Ya veréis que durante el proceso transfusional nosotras somos las que más actividades realizamos. Y bueno, también deciros que la hemovigilancia, como bien habéis visto ahí, abarca todo el proceso de donación, que aquí esta tarde no vamos a contar, pero bueno, que si el Colegio de Enfermería lo ve oportuno, pues también se puede hacer otra formación en cuanto a la donación, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que os quería comentar sobre la hemovigilancia, para que tengáis claro que nosotras enfermeras, en nuestros diferentes roles, estéis donde estéis, podemos liderar el proceso transfusional teniendo en cuenta unos conocimientos básicos y unas nociones que son las que vamos a ver en la tarde de hoy, ¿no? Porque todo lo que os voy a contar está basado en un reglamento, una normativa europea, nuestra legislación, la que nos dicta qué es lo que tenemos que hacer en cada paso, nos lo dictamina Europa y de ahí están hechas unas transcripciones a la normativa a nivel nacional. Entonces, bueno, yo no os pongo a hablar de normativa ni de leyes, pero sí que os vengo a decir que esto es una cosa de obligado cumplimiento y que además está en proceso de cambio. ¿Por qué? Pues porque el Consejo ha adoptado unas nuevas normas destinadas a mejorar la seguridad y la calidad de la sangre, los tejidos y las células utilizados en la asistencia sanitaria para facilitar su circulación transfronteriza, ¿vale? En las instituciones de la Unión Europea. Es decir, que este reglamento va a cambiar a través del reglamento SOHO, ¿no? Es una nueva normativa que tiene como objeto reforzar el marco jurídico que ya existe y aumentar el mismo a tiempo que es flexible para adaptarse a las nuevas necesidades de nuestro sistema nacional de salud, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decir de qué hace la enfermería en la transfusión? Y es que fijaos que desde la Primera Guerra Mundial las enfermeras hacemos actividades relacionadas con la transfusión y eso ha hecho que a día de hoy hayan aumentado los roles y las enfermeras se hayan tenido que especializar cada vez más para realizar actividades que están identificadas con este proceso, ¿no?
Y aunque sí que está muy instaurado en la población en general que las transfusiones salvan vidas, muchas veces no tenemos en cuenta que no está exenta de riesgo. O sea, la transfusión no es que sea, o sea, no podemos decir que la transfusión sea segura únicamente porque el producto que tenemos en nuestras manos sea seguro, ¿no? Sino porque el proceso también tiene que estar basado en unos criterios de calidad y de seguridad. Fijaos, la OMS nos dice que 1 de cada 10 pacientes sufre daños durante la atención sanitaria, ¿vale? En cualquier ámbito. Y que además, que esto es a mí lo que más me llama la atención y lo más grave, por así decirlo, únicamente conocemos el 5% de la notificación de esos eventos adversos. O sea, que nos falta un montón de cosas por averiguar y esto es un problema porque si no lo detectamos, pues no podemos poner soluciones con ello, ¿no? Y en cuanto a lo que tiene que ver con la transfusión, fijaos, hay un documento que año tras año sale, que es el documento de hemovigilancia a nivel nacional, ¿vale? En él se habla únicamente de todos los procesos transfusionales y qué es lo más relevante que se ha identificado durante ese año, ¿no? Los últimos datos más actualizados que tenemos a nivel nacional son del año 2021. Y fijaos estos datos. 429 errores de administración de componentes. Ya sabéis que en nuestro país el 90% de las transfusiones los realiza enfermería, ¿no? Entonces, esto está relacionado en su gran mayoría con la actividad enfermera. 37 de esos hechos fueron transfusiones ABO incompatibles y provocaron en 2 casos la muerte del paciente. Pero es que además existen reacciones adversas a la transfusión que también las vamos a ver esta tarde. Y en el año 2021 se identificaron 525, catalogando 8,5% de ellas como graves y provocando la muerte en 5 casos durante todo el año. Entonces, bueno, pues son cifras que cuando yo las leo, pues llaman la atención, ¿no? Y te hacen pensar, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos mejorar esto y cómo podemos evitar que esto suceda, ¿no? Hay una página que yo visito casi mensualmente, que es el SOT. El SOT es el Sistema de Hemovigilancia Británico. Son pioneros junto con el sistema francés y aprendo mucho de ellos porque tienen un sistema de hemovigilancia muy exhaustivo, ¿vale? Vosotros sabéis que allí en Inglaterra, pues en algunos aspectos, pues son muy rectos y me hacen pues aprender y visualizar cosas pues, que a lo mejor aquí no me plantearía, ¿no? Fijaos, ellos hicieron un estudio durante 7 años y analizaron un montón de cosas y entre ellos los casos incidentes. Los casos incidentes son los hechos que no han llegado a provocar un daño al paciente porque se han identificado antes de que llegue al paciente, ¿vale? Fijaos que en esos 7 años se identificaron 2.118 casos incidentes únicamente relacionados con encontrar sangre errónea en el tubo de muestra pretransfusional. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la sangre que hay dentro del tubo no pertenece al paciente para el que está previsto extraer, ¿no? Entonces, bueno, aquí os lanzo una pregunta que si estáis tímidos pues no hace falta que contestéis, pero bueno, esto para que hagáis una reflexión interna. ¿Creéis que la enfermería tiene conocimiento suficiente para realizar el proceso transfusional? O sea, ¿qué dudas o qué dificultades encontráis vosotros en vuestro día a día para llevar a cabo el proceso transfusional? ¿Os sentís seguros cuando tenéis un componente sanguíneo y tenéis que administrarlo? Yo me acuerdo cuando acabé la carrera y trabajé en urgencias y cuando me tocaba transfundir siempre pedía que viniese una compañera conmigo porque me daba como miedo. No sabía muy bien el por qué y no fue hasta que llegué al servicio de transfusión que me di cuenta de la importancia y lo importante que es llevar a cabo ese proceso de una forma segura. Pero bueno, intentaba tomar todas las medidas para que yo fuera así, ¿no? Pues fijaos que, bueno, un estudio que he realizado y que estoy en proceso de, me llevó a cabo de realizar una búsqueda bibliográfica en las principales bases de datos. Fijaos que las conclusiones pues, indican que las enfermeras pues, presentan una falta de formación en el proceso transfusional y esto es una realidad. Estos datos no son únicamente a nivel nacional. A nivel nacional hay pocos datos que demuestren el conocimiento, pero no porque sepamos más o menos, sino porque no se ha estudiado, ¿no? Pero a nivel internacional, esta es la sensación y lo que revelan los estudios llevados a cabo.
Hay ensayos clínicos, cualitativos descriptivos, observacionales transversales. Quiero decir, pues que esto pues, nos hace pensar qué podemos hacer y cómo podemos mejorar. Y yo pienso que esto no es una cosa que nos tenga que hacer pequeñas, no creo que sea una cosa negativa, que sí, que puede haber un punto que sí, pero hay que sacar el lado positivo y tenemos que ver que esto es un indicador que nos hace ver dónde tenemos que incidir y cómo podemos mejorar, ¿vale? Hay una pregunta. ¿Por qué se junta la transfusión con el resto de cargas? Ah, claro. Vale, claro, sí, yo lo entiendo. O sea, como sabéis, trabajo en un hospital de tercer nivel y tengo la suerte de tener contacto con todos los servicios, infantil, maternal, traumatología, hospitalización, quirófanos, UBIs, y sé perfectamente que estáis hasta arriba y por eso cuando se planteó este webinar, en vez de hablar de hemovigilancia y de mi papel, creo que es más importante hablar de seguridad transfusional para que tengáis herramientas que creo que os van a servir para vuestro día a día y que igual hoy a lo mejor es mucha información, aunque he intentado hacerlo lo más simple posible, pero que lo podáis, o sea, os invito a que cojáis papel y boli para tomar algunas notas y que lo podáis retomar, porque esto se quedará grabado y me comentan que se va a subir a alguna plataforma, entonces que lo podáis consultar cuando necesitéis, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a continuar con ello. Entonces, ¿por qué es importante la seguridad transfusional? ¿Por qué estamos aquí, no? Pues porque estamos realizando una técnica que tiene una alta complejidad. Ya veremos el por qué, porque tiene una normativa legal que ya hemos visto que es específica y que debe cumplirse, que el no conocerla no nos exime de cumplirlo, porque cada miembro del equipo multidisciplinar tiene un papel crucial y que todos debemos de trabajar en conjunto pues, para que se lleve a cabo de lo mejor posible. Ya veréis que hay veces que hay que tomar decisiones importantes en el proceso y porque al final, si conocemos bien cómo funciona y cada una de las partes del proceso, pues se gana en seguridad tanto para el paciente, eso por supuesto, pero también para uno mismo como profesional sanitario. Entonces, bueno, ¿de dónde nace todo esto? Bueno, pues al final de la donación altruista, ¿no? ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque al final los componentes sanguíneos que en nuestro país se obtienen a través de la donación altruista es uno de los bienes, por no decir, yo creo que es de los más preciados que tiene la sanidad pública. ¿Por qué? Porque no se puede ni reproducir, ni replicar, ni se puede sustituir por ninguna otra cosa, ¿no? Al final nosotras las enfermeras somos las mejores promotoras de la donación y somos las que tenemos que garantizar que ese componente llegue en óptimas condiciones al paciente para el que va destinado en el momento oportuno, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la donación? Pues que cuando un donante acude a un punto de donación, se les trae una bolsa de sangre total. Y de ahí se obtienen muchas más cosas que los productos sanguíneos. Y lo que transfundimos cuando hacemos el producto transfusional, y lo voy a recalcar en varias ocasiones, no estamos transfundiendo sangre, ¿vale? Normalmente nosotros, pues por nuestro día a día y por la jerga que utilizamos, normalmente decimos, pues sí, he pedido la sangre. Pero en otros países no únicamente se transfunden los componentes sanguíneos, sino que también se transfunde sangre total. Entonces es importante diferenciar la sangre de los productos sanguíneos y de los hemoderivados, que no es lo mismo, ¿vale? Seguro que también habéis oído hablar de hemoderivados como un producto que se transfunde, ¿vale? Pues no es del todo así, ¿vale? Vamos a aprender qué diferencia hay entre uno y otro. Entonces, veréis, de una bolsa de sangre total, como estáis viendo ahí, obtenemos tanto plasma rico en plaquetas como concentrado de hematíes y el plasma se subdivide luego otra vez en concentrado de plaquetas, crioprecipitado, que aquí en nuestro país pues, no se utiliza apenas, y plasma fresco congelado. Fijaos la diferencia que hay. Los hemoderivados, ¿vale?, son productos farmacéuticos, son medicamentos y estoy segura que todas vosotras los habéis empleado en algún momento de vuestra práctica asistencial. La albúmina, los factores de coagulación, las inmunoglobulinas, esos son hemoderivados y si no hay donaciones tampoco se pueden fabricar esos productos, ¿vale?, en la industria. Pero por otro lado tenemos los componentes sanguíneos, hemocomponentes o productos sanguíneos, me da igual cómo los llamemos, que son los que vamos a hablar esta tarde, ¿vale? Los concentrados de hematíes, plasma fresco congelado y concentrado de plaquetas.
Y bueno, pues al final, ¿qué es una transfusión? Que es una pregunta como muy básica, pero tiene una connotación muy importante. Y es que es un producto terapéutico, es un proceso terapéutico basado en la administración de los diferentes componentes sanguíneos a partir de una donación altruista y, por tanto, tiene característica de trasplante halogénico. Estaréis conmigo que lo que estamos haciendo es administrar células de una persona a otra. Al final eso es un trasplante, ¿no? Entonces, creo que estaréis de acuerdo con lo que estoy comentando, que el proceso de atención enfermera cuando estoy administrando un hemoderivado no es lo mismo que cuando estoy administrando un producto sanguíneo. Y esto es muy importante cuando lo dejemos reflejado en las historias clínicas de nuestros pacientes, ¿vale? Hay que utilizar la jerga adecuada, los hemoderivados para los productos farmacéuticos y los componentes sanguíneos o productos sanguíneos para hablar sobre transfusión, ¿vale? Entonces, vamos a avanzar. Las compatibilidades sanguíneas, ¿vale? Que creo que, bueno, esto es un caballo de batalla porque cuando nos las explican con un cuadrito parecido a este y lo entendemos en el momento porque estamos conectando con el profesor, pero llega un momento en el que ya no sé si le tengo que dar o puede recibir o tal. Bueno, pues hoy es el día de aprender las compatibilidades sanguíneas de una forma sencilla que yo creo que si lo entendéis no vais a tener ningún problema, ¿vale? Y nos vamos a olvidar de tablas. Yo no voy a utilizar las tablas para explicaroslo. Pero sí que quiero que entendáis que para entender las compatibilidades sanguíneas tenéis que entender lo que significa un antígeno y un anticuerpo, ¿vale? Entonces, para ello os he traído esta diapositiva y vamos a repasar un poquito, voy a ponerme esto aquí arriba para que lo podáis ver bien, vamos a repasar un poco qué es una cosa y otra, ¿vale? Un antígeno es cualquier sustancia capaz de producir una respuesta inmunitaria, ¿vale? Que normalmente la asociamos a algo negativo como son pues, los virus, los hongos, los parásitos. ¿Por qué? Porque una vez que están expuestos en nuestro sistema inmunitario empieza a generar una respuesta inmunológica, ¿vale? Entonces, es cuando se producen los anticuerpos, ¿vale? Que es un tipo de los anticuerpos de inmunoglobulinas, es sinónimo, ¿vale? Es un tipo de proteína que está producida por las células B en respuesta de un antígeno y que se unen específicamente ante el antígeno para el que se han producido, ¿vale? Produciendo diferentes acciones. Pueden aglutinarse, neutralizarse, eliminarse o simplemente actuar como receptores. Además, existen diferentes tipos de anticuerpos que son necesarios cada uno de ellos porque forman parte de un determinado proceso durante la respuesta inmunitaria, ¿vale? Y a pesar de que los anticuerpos se clasifican según su acción, según el antígeno al que vayan destinado, aquí vamos a hablar para que entendáis y relacionarlo con los grupos sanguíneos según su origen, ¿vale? Que puede ser naturales o adquiridos. ¿Cuáles son los naturales? Pues cuando no necesitan un estímulo antigénico para que se produzcan en nuestro organismo. Y los adquiridos son aquellos que sí los necesitan, ¿vale? Espero que no esté yendo muy rápido, ¿vale? Si no, pues avisáis por el chat y repito lo que necesitéis. Y estos a su vez también se clasifican en regulares e irregulares. ¿Qué es la clasificación regular y irregular? Hace referencia a la frecuencia en la que los encontramos en nuestra población, ¿vale? Los regulares es que frecuentemente los encontramos y los irregulares son los que extrañamente están en nuestros organismos. Casualmente, y en la mayoría de los casos, los anticuerpos naturales van a coincidir con los regulares y los adquiridos o inmunes van a coincidir con los irregulares, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Por qué os digo todo esto? Bueno, porque aunque las compatibilidades sanguíneas las entendamos como los grupos ABO y RH, la realidad es muy distinta. Y es que existen a día de hoy hasta 45 sistemas de grupo sanguíneo diferente, ¿vale? Con más de 390 antígenos implicados, ¿vale? Esta diapositiva que diréis, Irene, no está cuadrando los datos que tú nos estás diciendo con lo que has puesto. Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar en el servicio de transfusión, asistí a un curso y esto era la diapositiva, ¿vale? Nos decían que había 32 sistemas y 300 antígenos, pero es que cada año se van descubriendo nuevos sistemas de grupo sanguíneo diferente con nuevos antígenos. O sea, imaginaros para lo que da un glóbulo rojo y sus proteínas de membrana, ¿vale?
Además, es que todos estos antígenos son capaces de producir en mayor o en menor medida anticuerpos, que algunos son clínicamente significativos, es decir, que van a ser más importantes y otros no. ¿Y cómo se adquieren? Porque hemos dicho que pueden ser naturales o adquiridos. Cuando se adquieren, se hacen a través de la transfusión y a través de la incompatibilidad materno-fetal. Imagino que aquí las matronas o enfermeras de pediatría o los que acaban de terminar de leer se acuerdan de la incompatibilidad fetomaterna con el anti-D, que lo vamos a ver un poquito y por encima. Entonces, para simplificar mucho esto y que a vosotros os resulte mucho más fácil, vamos a hablar únicamente de 2 de los 45 sistemas que existen, el sistema BO y el sistema RH, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. Bueno, antes de nada deciros que podéis hacer las fotografías que queráis, que estas imágenes no tienen derecho de autor, las he hecho yo, o sea que feliz de que os sirvan para entender todo este proceso, ¿vale? Entonces, vamos a ver, el sistema ABO tiene su nomenclatura por los antígenos de membrana de los glóbulos rojos, ¿vale? Como veis aquí, un individuo que sea del grupo A va a tener antígenos de membrana tipo A. Un individuo que tenga, que sea grupo sanguíneo B, va a tener antígenos de membrana tipo B. El individuo que sea AB va a tener el A y el B. Y el individuo que sea O 0 no va a tener ningún antígeno del sistema ABO, ¿vale? Hasta aquí bien claro. Pero ¿qué pasa? Que estos antígenos generan anticuerpos naturales irregulares, que son los anticuerpos anti-A y los anticuerpos anti-B. Uy, perdón. Los anticuerpos anti-A y los anticuerpos anti-B, ¿vale? Fijaos que, como hemos explicado anteriormente, los anticuerpos van a ir destinados hacia el antígeno para el que están destinados a unirse, ¿no? Entonces, un individuo que sea del grupo sanguíneo A no puede tener anticuerpos anti-A, ¿vale? Porque sus propios anticuerpos irían contra el glóbulo rojo y lo destruirían. ¿Qué es lo que va a tener? Anticuerpos anti-B, ¿vale? Un individuo de grupo sanguíneo B va a tener anticuerpos anti-A. Un individuo de grupo sanguíneo AB va a tener ningún anticuerpo de este sistema y el grupo 0 pues va a tener anticuerpos anti-A y anti-B, ¿vale? Hasta aquí claro, ¿vale? Es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Que dónde están estos anticuerpos? Porque los antígenos nos quedan claros que están en la membrana del hematíe. De hecho, esto se llama hemantígeno porque son antígenos que están en la membrana del hematíe y únicamente, en principio, están ahí, ¿vale? Entonces, los anticuerpos los vamos a encontrar en el plasma y los antígenos los vamos a encontrar en los glóbulos rojos o en los concentrados de hematíes. Hasta aquí todo bien, ¿no? Muy bien, vamos a seguir con el siguiente sistema, el sistema RH. Voy a subir esto un poquito más, voy a bajar esto aquí. El sistema RH. El sistema RH funciona un poquito diferente, ¿vale? La peculiaridad es que tiene 5 antígenos de membrana, pero vosotros, y para entender las compatibilidades, únicamente vais a estudiar uno, que es el antígeno D. Y que es tan sencillo como que si el antígeno está en la membrana del hematíe, va a ser RH positivo, y si el antígeno no está, va a ser RH negativo. Pero este sistema no genera anticuerpos de forma natural. Por tanto, si encontramos un anti-D en algún organismo, sería un anticuerpo adquirido o inmune y también sería un anticuerpo irregular. Queda claro, ¿no? Únicamente se generan este tipo de anticuerpos cuando hay una exposición previa, o bien por una transfusión o bien por un embarazo que la mamá sea RH negativo y el feto sea RH positivo, que yo creo que esto lo sabéis bastante bien. Muy bien. ¿Hasta aquí todo queda claro? Yo creo que sí, ¿no? Si no, no me importa volver para atrás y volverlo a explicar, porque ahora vamos a subir un poco más el nivel. Y es que tenemos que entender qué es lo que hay dentro de los componentes sanguíneos, porque cuando nos llegan las bolsas al servicio de transfusión, aparece una etiquetita con un código, ¿no? O A positivo, o B positivo, o 0 negativo, y tenemos que entender qué hay dentro de la bolsa para hacer la compatibilidad con mi paciente. Pero es que aquí no acaba todo, es que tengo que saber qué grupo sanguíneo es mi paciente y saber qué es lo que hay dentro de su organismo, sus antígenos, sus anticuerpos, y saber si lo que le voy a transfundir es compatible o no es compatible, ¿no? Entonces, para ello,
Lo primero que tenemos que tener claro es que no estamos transfundiendo sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es un compuesto de hematíes y plasma, por tanto es un compuesto de antígenos y anticuerpos. Si nosotros transfundiéramos sangre a todos los individuos, lo único que podríamos transfundir es isogrupo, es decir, mismo grupo. Si yo, que soy cero negativo, me tuviesen que transfundir única y exclusivamente, me podían transfundir sangre cero negativo. Y estaréis pensando, pero Irene, el cero negativo es el donante universal y se puede dar a cualquiera. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De hematíes? ¿De plasma? ¿De plaquetas? ¿Que lo vamos a estudiar? Vamos a salir de dudas. Fijaos, aquí tenemos ejemplos, no he puesto toda la variedad, pero creo que bastantes ejemplos para poder entender bien esto que os intento transmitir. Cuando nos llega una bolsa de hematíes A negativo, lo que tenemos dentro de la bolsa son glóbulos rojos con únicamente antígeno A, ¿vale? Entonces, ¿quién podía recibir esto? Aquellos individuos que tengan el antígeno A en su membrana. Es decir, ¿a quién se lo daríamos? A un paciente que sea A negativo y a un paciente que sea AB negativo, ¿vale? Porque el paciente tiene el antígeno A y tiene el antígeno B. Como también tiene el A, yo se lo puedo dar porque va a ser compatible, ¿vale? El isogrupo sería el A negativo. ¿Qué pasa con el plasma? Que nos indica lo mismo. Bueno, pues que tiene anticuerpo anti-B. Aquí ya cambia la historia. ¿A quién se lo puedo dar? Siempre y sin dudar, mismo grupo del paciente, mismo componente que le puedo dar de ese grupo. Pero hay alguien más a quien le puedo dar un plasma A negativo. ¿A quién creéis que se lo podemos dar? Y igual aquí os sorprende un poco la respuesta o no. A mí me sorprendió la primera vez que me lo dijeron. Pues a un paciente como yo, que soy cero negativo. ¿Por qué? Porque yo al ser cero negativo, en mi plasma tengo anticuerpos anti-A y anti-B. Y si tú me estás poniendo un plasma de un A positivo que tiene un anti-B, yo puedo recibir ese componente sin problema. Pero ojo, cuidado, el cero negativo en plasma no es el donante universal. El cero negativo únicamente se puede administrar a pacientes cero negativo o positivo, ¿vale? Porque, como bien hemos estudiado anteriormente, el RH no genera anticuerpos de forma natural, ¿vale? Es un anticuerpo irregular. Y en este caso, en el plasma, como os podéis dar cuenta, no hay RH, ¿vale? Nos va a dar igual porque no es un anticuerpo regular, no es un anticuerpo natural que tenga nuestro organismo. Sí que es verdad que tiene tanto el grupo del sistema BO como del sistema RH, porque es así lo que dice la normativa que tiene que aparecer en las etiquetas, ¿vale? Sigamos. Un paciente que ha donado un donante y recibimos la bolsa AB positivo. ¿A quién le podemos dar este componente? Pues única y exclusivamente a los pacientes que sean AB positivo. Dice una que se lía. Sí. Se prefiere el cuadro, porque parece que es lo que siempre hemos... Pues, ¿sabes lo que pasa con el cuadro? Que al final, si el cuadro lo tienes en tu cabeza o lo llevas en el bolsillo y no lo entiendes, vas a hacer automatizaciones que te pueden llevar lugar a equivocación. Si tú entiendes los grupos sanguíneos y haces esa reflexión cuando estás trabajando, no te vas a equivocar porque vas a entender lo que estás dando. Entonces es importante que entendáis los grupos sanguíneos para poder hacer la compatibilidad cuando lo estáis viendo. Es leerlo alguna vez más. ¿Puedes hacer algún caso y que ellas contesten? Sí. Ahora después va a venir un caso. Ahora después va a venir un caso, ¿vale? Y bueno, el grupo B, pues de la misma manera, ¿vale? Como hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas es lo más fácil del todo, porque las plaquetas, como sabéis, son restos de megacariocitos que no presentan ni antígenos ni anticuerpos. Entonces, es más fácil su compatibilidad. En principio la podríamos dar a cualquier persona, pero es preferible seguir las compatibilidades plasmáticas, ¿vale? Vamos a hacer un caso, que aquí lo he traído porque yo sé que esto a veces resulta un poco complejo y por eso lo he traído aquí, ¿vale? ¿Estáis de acuerdo conmigo que este paciente es A negativo? ¿Por qué es A negativo? Pues bueno, pues porque tiene los eritrocitos o los antígenos A
es negativo porque no tiene el antígeno D y tiene los anticuerpos anti-B, ¿vale? Entonces, yo os hago la pregunta. ¿Le podemos transfundir un plasma? Y os pongo plasma porque habitualmente siempre transfundimos hematíes para hacer el ejercicio, ¿vale? ¿Le podemos transfundir plasma cero negativo a mi paciente? ¿Sí o no? A ver, la que se lía con lo que he explicado. Muy bien, fenomenal. Entonces lo habéis entendido bien. Si al final es hacer el ejercicio un par de veces hasta que lo entendáis. En el momento que lo entendáis vas a ver que es incluso más fácil. A ver si alguien más contesta por ahí. ¿Me sabréis decir por qué no? Ya si me lo supieseis decir, ya de sobresaliente. Porque tiene anticuerpos. Muy bien, fenomenal. Efectivamente, tiene anticuerpos anti-A, entonces estos anticuerpos irían directos contra los antígenos eritrocitarios y provocarían en este caso hemólisis. Muy bien. Ahora os hago otra pregunta. ¿Qué componentes le podríamos transfundir a nuestro paciente A negativo? Concentrado de hematíes y plasma. A ver si me lo sabéis decir. Antes de que os revele la respuesta. Y así también hacéis un ejercicio práctico. No lo haces. Claro, no, es que esto hay que hacerlo, hay que repetirlo. La primera es como, uff, madre mía, es un follón, pero cuando lo ves un par de veces más, al final lo acabas entendiendo y lo agradeces. Hematíes A y cero negativo. Muy bien, perfecto. ¿Y plasma? Ese es un poco más complicado. Por eso el ejercicio lo he querido hacer con el plasma, porque habitualmente pues lo administramos menos. ¿No os animáis? Muy bien, perfecto. Entonces aquí tenemos la respuesta, como bien habéis dicho, ¿vale? Y plasma A y AB, muy bien, sin RH. Aquí os he puesto un ejemplo, pues A negativo, pero también podría ser A positivo, y aquí AB positivo, que también podría ser AB negativo, fenomenal, ¿vale? Pues si hacéis este ejercicio con otro, así conforme os lo he puesto yo, con los anticuerpos y los antígenos en los hematíes, es que de verdad que es muchísimo más fácil entender las compatibilidades. Muy bien, y fijaos qué curioso esto de la distribución de los antígenos y eritrocitarios. Aquí os he traído únicamente lo que es del grupo ABO. Fijaos que en América Central el 98% de la población es cero. En Australia es que no hay casi habitantes que sean del grupo B y AB. En España sí que es verdad que tenemos un porcentaje muy bajito, pero el porcentaje mayor de AB lo encontramos en Rusia y en China. Y de B, la población más abundante a nivel mundial la encontramos en la India. O sea que la distribución étnica de los grupos sanguíneos es muy interesante y además con esto, o sea, aquí hemos visto únicamente el grupo ABO, pero también existe una distribución un poco similar con el resto de antígenos que hemos visto. ¿Y por qué es importante esto de cara a la transfusión? Porque hay veces que nos es complicado encontrar donantes compatibles porque hay antígenos que son características de una etnia en concreto. Entonces, bueno, pues para que sepáis también un punto curioso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de los puntos críticos de todo el proceso transfusional. Y os quería preguntar cuál creéis que es el punto más crítico de todos. A ver si lo sabéis. Vosotras que habéis transfundido, las compañeras de la UCI que había por ahí, ¿cuál creéis que vosotras, en vuestra vorágine del día a día, con vuestro estrés y demás, cuál es el punto más crítico del proceso transfusional?
No se animan. Varias transfusiones a la vez o mucha gente atendiendo en un mismo paciente. La comprobación. Muy bien. En situaciones de urgencia. Extracción de la muestra pretransfusional. Pues fijaos, todos los pasos del proceso transfusional son críticos. Todos. El que más, que creo que no se ha dicho, que precises varios hemocomponentes traer la muestra al paciente adecuado. Casi me quedo con esa, que es la identificación del paciente. Esa es la que más, el punto más crítico. Pero fijaos, este es un esquema que he adaptado, he traducido del SOT, porque me parece que está muy bien así por colores y además lo voy a utilizar para ponerlo ahora e ir hablando de cada uno de los 10 puntos que tenemos aquí, porque al final es lo mismo que hacemos aquí. Ya os he dicho que es una normativa europea y además creo que cursos de estos son muy rentables porque vayáis donde vayáis, hospital público o privado, es lo mismo en todos los hospitales, ¿no? Entonces, fijaos que hay puntos críticos que son el laboratorio y otros críticos que son de identificación del paciente, pero toda la cadena transfusional, cada uno de los pasos, pues son críticos. Claro, las prisas y no hacer la comprobación a pie de cama, porque a veces hay repetición de nombres. Efectivamente, y eso lo vamos a hablar ahora, lo de a pie de cama, muy bien. Pues fijaos, vamos a hablar de lo primero, ¿vale? La decisión de transfusión y consentimiento informado y la solicitud de transfusión ya sabéis que es un aspecto médico, pero únicamente recalcar dos cosas importantes. Una, que el consentimiento informado tiene que estar, tiene que estar hecho y firmado antes de realizar una transfusión y que además los facultativos que indican la transfusión tienen que explicar al paciente las alternativas a la transfusión y los procesos adversos y todo lo que implica este procedimiento, ¿vale? Además, la solicitud tiene que tener todos estos puntos que os traigo aquí, ¿vale? Tiene que venir la identificación del paciente por nombre y apellidos, fecha de nacimiento y sexo del paciente, así como la localización en el hospital. Los antecedentes personales, la historia obstétrica y las transfusiones previas son muy importantes también de cara a la enfermería, porque si una paciente ha tenido transfusiones previas, pues a lo mejor podemos saber si ese paciente tiene mayor o menor riesgo de tener una reacción transfusional, por ejemplo, ¿vale? El motivo de la transfusión y el diagnóstico, pues también es importante porque nos va a hacer adelantarnos a mayor premura si esa transfusión es más urgente que a lo mejor otras cosas que tenemos que hacer en nuestro periodo asistencial y vamos a poder dar prioridad a una actividad u otra, ¿vale? El componente sanguíneo requerido, porque muchas veces se solicita un componente pensando que es otro, entonces es importante pues, leer adecuadamente qué es lo que se indica y en caso de pediatría, pues las cantidades, ¿no? Y las indicaciones específicas. Además, tiene que venir escrito en la petición la identificación del médico y así como la identificación de la persona que extrae la muestra. En todos los hospitales, seguramente que las enfermeras recibimos esta solicitud por el médico y muchas veces como identificamos el papel no leemos por completo la petición. Yo os animo a que lo leáis porque vais a descubrir muchos datos de vuestro paciente que igual no lo sabíais. Entonces, pues bueno, que es importante leer toda esa hoja, ¿no? Vamos a la extracción de muestra y a lo que estaba diciendo la compañera, pie de cama. Fijaos en la imagen que os he puesto, ¿vale? Todos estos 4 pasos es importante y obligado que se haga a pie de cama. ¿Por qué? Porque si hacemos la extracción de la muestra con la analítica de rutina que nos hayan pautado y nos vamos al control de enfermería o a otro sitio a terminar el proceso, es posible que durante ese tramo pues nos llame una compañera para que necesite ayuda, que un paciente nos ponga malo. Y es ahí donde empieza a aumentar exponencialmente el riesgo de que no identifiquemos esa muestra. A lo mejor lo hemos podido extraer bien, pero como no hemos terminado el proceso a pie de cama, pues puede resultar que se pierda o que no identifiquemos bien o que pongamos o nos equivoquemos en un número o incluso como nos ha pasado, pues que en vez de poner, como no estamos centrados en lo que estamos haciendo porque tenemos miles de distracciones, pues en vez del número... el número de paciente, el número de historia, pues ponemos nuestro número funcional, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no, a pie de cama, haciendo identificación activa. Todas aquí, todas las enfermeras sabemos lo que significa identificación activa, pero la realidad
es que cuando lo vamos a hacer no lo hacemos bien, porque vamos corriendo y en vez de preguntar al paciente, ¿usted cómo se llama? O como algunas enfermeras me dicen, jope, Irene, es que este paciente lleva ingresado ya 2 semanas y le conocemos. Bueno, no pasa nada, pues le decimos, Alfredo, por ejemplo, recuérdeme sus apellidos o su fecha de nacimiento y estamos haciendo identificación activa igualmente. Si el paciente se encuentra inconsciente o está sedado, con la pulsera de identificación del hospital, ¿vale? Realizamos la extracción, identificamos la muestra a pie de cama y le colocamos la pulsera. Y hasta que no hacemos todo este proceso, no salimos de la habitación o del entorno del paciente, ¿vale? ¿Cómo llamamos al tubito que extraemos? Pruebas pretransfusionales o muestras pretransfusionales. ¿Por qué? Porque hay en hospitales en los que comúnmente o tradicionalmente se le llama prueba cruzada. Ya veremos que tiene una connotación diferente y que hay hospitales en la Comunidad de Madrid y en España en la que sí que se trabaja siempre por prueba cruzada. Pero si nos acostumbramos a hablar de muestra pretransfusional, vamos a hablar lo más correcto posible, ¿vale? Y luego importante, la hora de vigencia, el tiempo de vigencia, son 72 horas por seguridad del paciente, ¿vale? Y por normativa. No porque el servicio de transfusión quiera establecer ese periodo. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la estimulación antigénica produce anticuerpos irregulares o anticuerpos adquiridos. Y se ha establecido un periodo de 72 horas porque es cuando puede haber una carga y una estimulación en nuestro organismo que pueda comenzar a generar anticuerpos, ¿vale? Anticuerpos que tengan que ver con la transfusión, ¿vale? Anticuerpos irregulares. Hay una duda. Vale. A mí aún me parece precario que se apunte a mano los datos del paciente en las pegatinas para los tubos de sangre, pulseras. A ver, no es que sea... ¿El qué? No, que dónde trabajan. Claro, a ver, no es que sea precario, es que al final, para poder asignar una muestra a un paciente, porque daos cuenta que nosotros las enfermeras estamos acostumbrados a sacar los tubos, que a mí me pasó cuando iba al servicio de transfusión, ¿no? Y son tubos de analítica y creemos pues, que al final todos los tubos se tramitan igual, pero es que un tubo de ECTA que va para el laboratorio de bioquímica o para el laboratorio de hematología para hacer un hemograma, no tiene nada que ver a un tubo para transfusión. El tubo para una transfusión, tú con ese tubo estás asignando un grupo sanguíneo para que se le haga un trasplante al paciente. Al final, una analítica, muchas veces los médicos son capaces de identificar pues que ha habido un error o ha habido una equivocación al extraer esa muestra porque no coincide la clínica del paciente con los datos de la muestra. Incluso a vosotras seguramente las que estéis trabajando en UBI, y digo en UBI porque tienen los POC, tienen las gasometrías en el servicio y es posible que a veces os haya llamado la atención, uy, esto no puede ser que el paciente tenga esto. Tienes medidas de seguridad, pero ante un grupo sanguíneo, si tú extraes, por eso es importante que cuando se extraiga una muestra, y yo siempre estoy poniendo un tubo, y se me ha olvidado decirlo, pero lo digo ahora, que siempre que se hace una extracción de muestra se tiene que hacer una única muestra, un único tubo para el servicio de transfusión. Nunca sacar dos por si acaso. Voy a sacar dos por si acaso porque yo sé que las de banco me lo van a pedir, lo voy a dejar aquí apartado para que cuando me lo pidan mandarlo. No hagáis eso porque está comprobado que eso supone una alteración de la seguridad del paciente, ¿vale? Si nos equivocamos a identificar un paciente que os pueda asegurar que aunque os parezca imposible, aunque os parezca complicado, ocurre con una frecuencia mayor de la que nos gustaría, pues es una faena. Es una faena asignar un grupo sanguíneo a un paciente que no es el suyo porque podemos cometer un error que le pueda provocar la muerte al final. Entonces es importante que se haga a mano. ¿Y por qué? Porque si tú estás escribiendo a mano, en principio estás teniendo más conciencia. Si al final utilizas una herramienta como código de barras, que es lo único que tienes más para asignar ese grupo al paciente y lo automatizas, como que te faltan datos, por eso tiene que ir firmado, por eso tienes que poner tu nombre, como para dar validez a ese proceso que estás haciendo. Que en un futuro se haga de otra manera, no digo que no, pero a día de hoy, hasta que la inteligencia artificial no llegue a la vigilancia y se investigue o se determine de otra manera, se ha visto que esto es lo que aporta mayor seguridad, porque al final es como
cuando estás firmando un contrato, ¿no? Tú firmas un contrato y es como, vale, a ver qué estoy firmando, ¿no? Pues al final esto es lo mismo. Al final estás como teniendo mucha mayor atención en lo que estás haciendo cuando estás escribiendo datos del paciente, ¿no? Espero que haya respondido a las preguntas. ¿Hay alguna más? Pues en un hospital nos pedían desde el banco de sangre sacar 2. Uno lo mandábamos y el otro se guardaba en la nevera. Pues no. La normativa te dice que hay que sacar un tubo de muestra por cada extracción y si se necesita, otro tubo, ¿vale? A lo mejor el banco te lo pedía, o sea, o lo pedía que lo sacarais los dos, banco. No sé, pero vamos, que eso no es del todo correcto. ¿Vale? ¿Por qué os digo lo de la identificación? Que es muy importante la identificación, porque fijaos, nos llegan un montón de tubos a servicio de transfusión. Al final tienen todos que ir bien identificados porque luego se le asigna un número y con él se van a hacer todas las pruebas pretransfusionales, todos los análisis que van a determinar el grupo sanguíneo del paciente, ¿vale? Se van a centrifugar y se van a realizar los estudios oportunos. ¿Y cuáles son estos estudios? Pues bueno, como veis aquí, estos son imágenes extraídas del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid y más o menos son las mismas máquinas que hay en casi todos los laboratorios de los hospitales. Lo que se hace es, se centrifuga la muestra para separar los componentes celulares del plasma y lo que se hace es un estudio de grupo ABO, lo que es el hemático, como hemos visto, los hemantígenos de los glóbulos rojos, un grupo sérico donde se estudian los anticuerpos. Aquí lo que estamos viendo es que hay una correlación entre los antígenos que observo en los hematíes y los anticuerpos del plasma. El estudio del RH mediante la observación del antígeno D. Y ojo que aquí viene una parte importante, ¿vale? Que igual es un poco complejo, pero voy a intentarlo explicar lo mejor que pueda, ¿vale? Y se hace un estudio de anticuerpos irregulares. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Esto es lo mismo que hablar de Combs indirecto, que os lo pongo porque igual lo entendéis mejor así. Es identificar qué anticuerpos encontramos en el plasma, ¿vale? Si son diferentes a los regulares, es decir, al del grupo ABO, ¿vale? ¿Y qué se hace aquí? Bueno, pues os he traído una foto para que lo entendáis bien, porque si no estáis familiarizadas con el proceso, pues yo entiendo que cuando yo os digo que se enfrenta el plasma del paciente a un perfil de hemantígenos, es como, no entiendo qué es. Bueno, pues os he traído aquí los hemantígenos. Estos botecitos de aquí son hemantígenos. ¿Qué son? Pues son glóbulos rojos de donantes que son conocidos, que se enfrentan al plasma y se ve si hay una reacción antígeno-anticuerpo. Así de simple y sencillo. Eso es hacer una prueba de Combs indirecto, ver qué anticuerpos hay diluidos en el plasma. Normalmente este escrutinio es negativo, ¿vale? Si es negativo, pues se pueden transfundir hematíes y plasma y plaquetas también, isogrupo o compatibles según la disponibilidad, pero si es positivo, hay que hacer una identificación de esos anticuerpos, hay que ver qué anticuerpo hay, que para eso hay otros procesos que no os voy a explicar porque son más complejos. Y aquí es, y por eso lo traigo, cuando se hace la prueba cruzada. Por eso os digo que es importante no llamar a los tubos prueba cruzada de rutina, ¿vale? ¿Qué es la prueba cruzada? Pues lo que hacemos es enfrentar el plasma del paciente, ¿vale? Que ya previamente conocemos que tiene un anticuerpo frente al que no queremos que se produzca una reacción y seleccionamos glóbulos rojos carentes del antígeno para el anticuerpo que tiene mi paciente, ¿vale? Espero que lo hayas entendido. Se junta el suero del paciente, los anticuerpos del paciente con los glóbulos rojos y si no hay aglutinación, pues se puede transfundir. Si hay aglutinación, hay que seguir buscando algún concentrado de hematíes compatible, ¿vale? Seguimos. Los siguientes pasos. En cuanto a la selección de componentes sanguíneos, etiquetado de componentes sanguíneos y la distribución de los componentes sanguíneos, ¿vale? Aquí me voy a basar en la trazabilidad, que es muy importante tener claro qué es. La trazabilidad es saber por qué punto y cómo es la cadena por la que pasa ese producto sanguíneo. Como bien hemos visto antes, tiene una legislación regulada y únicamente dedicada a los productos sanguíneos
Y la norma nos dice que tenemos que saber su fin ulterior, dónde acaba, si acaba en un donante, si acaba en un receptor, si acaba en otro destino, ¿no? Y para ello tenemos un etiquetado de distribución de componentes sanguíneos que seguramente que todas conocéis, pero que no os habéis determinado o que no os han explicado cómo funciona, ¿no? Pues para que veáis que es muy sencillo. Veis que está partido y está dividido en 3 partes, ¿no? Bueno, pues la primera parte hace referencia a los productos, a los componentes sanguíneos, ¿vale? El número de donación, vais a ver que hay unos números que están en negrita y otro que está en una orientación diferente. Ese número siempre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la trazabilidad. Ahí nos indica según por dónde va pasando. Pues el punto de donación, al centro de transfusiones que van todos los productos sanguíneos y luego cuando se distribuye al hospital y luego del hospital al paciente, ¿vale? Que esta es la pegatina que vais a encontrar. Estos códigos hacen referencia a E0016 es España y la Comunidad de Madrid, ¿vale? Y el 20 hace referencia al año, o sea que seguramente que si mañana vais a transfundir y cogéis un componente, seguramente que aquí ponga 24. Y esto con el código del cuadrito es como el DNI del donante, ¿vale? Y todos los productos que ese donante vaya a donar, pues van a salir con ese mismo código. Este código de aquí hace referencia al producto sanguíneo que estamos transfundiendo, pues en este caso son hematíes, si son plaquetas o plasma, ¿vale? La parte del medio hace referencia a los datos de compatibilidad, es decir, el código de muestra, ¿vale? Y la fecha en la que se ha extraído. Y la parte inferior hace referencia a los datos del paciente, es decir, número de historia, nombre y apellidos, el sexo, la fecha de nacimiento y el grupo sanguíneo del paciente. Por tanto, este grupo tiene que coincidir con la pegatina que viene completamente pegada en la bolsa, ¿vale? Que es los datos del donante, ¿vale? Para hacer las compatibilidades de forma adecuada. Muy bien. ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Seguimos. En cuanto a la prescripción, bueno, pues es importante, antes de solicitar los componentes sanguíneos, revisar las prescripciones médicas, porque, como sabéis seguramente, en algunas situaciones hace falta premedicar al paciente, ¿vale? Entonces, importante revisar las prescripciones y ver si la pulsera transfusional está vigente. Lo primero, antes de nada, es saber si el paciente la tiene colocada en alguna extremidad, porque si sabemos que está vigente llamando al servicio de transfusión, pero el paciente no la tiene puesta, pues al final no vamos a poder hacer esa comprobación de seguridad, ¿vale? Entonces, primero, ver si la tiene colocada. Y, por supuesto, sin olvidarnos de hacer identificación activa antes. También tenemos que saber si el paciente está apto para transfundirse. ¿Cómo lo hacemos? Pues realizando una monitorización de las constantes vitales y registrándolo. Porque aquí os hago una pregunta. Cuando el paciente tiene fiebre, ¿se puede transfundir, sí o no? Esto que sí, que en todos vale. de los 2 tubos. Vale. A ver, llevo 20 años trabajando en públicos privados concertados y lo hacen así, sacando 2 tubos. Vale, pues yo os aconsejo encarecidamente que por favor que no lo hagáis y que habléis con vuestras supervisoras o con los responsables de seguridad del paciente y que busquen evidencia y que busquéis la normativa, porque al final es lo que os digo, eso es una norma, o sea, no es una cosa que diga Irene Iniesta ni que digamos en La Paz, sino que es una cosa que hay que cumplir y que es de obligado cumplimiento, ¿vale? Que es de norma. Que no se puede transfundir con fiebre, ¿vale? Y ahora os hago otra pregunta más. Si tenemos a un paciente con 5 de hemoglobina y lo tenemos séptico en la UBI, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que pase el proceso? Una pregunta con trampa, ¿eh? ¿Vale? Por eso es importante que monitoricemos al paciente y que sepamos según riesgo-beneficio. Es importante que sepamos cómo está nuestro paciente, porque si hay una reacción adversa a la transfusión, vamos a poderla afiliar. Si yo transfundo a un paciente, no me monitorizo previamente y luego veo que hace un pico febril, ya no voy a saber si el pico febril lo tenía antes o después de una transfusión, ¿vale? Claro, ¿ves? En UCI transfundimos con fiebre, ya lo sabía yo, claro, evidentemente. Pero, por ejemplo, hay
diferentes situaciones clínicas en las que se prefiere pues, que el paciente no tenga fiebre para poder transfundirse, ¿vale? Pero según la experiencia que tengáis, pues me vais a contestar de una manera o de otra. Entonces, bueno, para que tengáis esto claro, quería que vierais entre vosotras, que comentáis en el chat, para que reflexionarais la importancia de monitorizar antes del paciente, de transfundir al paciente. Al final en la UBI tenéis los pacientes súper controlados y monitorizados, pero en una planta, cuando bien ha dicho la compañera que está el paciente al final del pasillo y tengo que transfundirlo, pues algo que me va a hacer tener seguridad en el proceso mientras que estoy haciendo otras cosas es saber cómo está mi paciente antes de iniciar la transfusión, ¿vale? Y es monitorizándolo. Tensión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y temperatura, fundamental. Cuando tengo que transfundir, pues preparar el material necesario, evidentemente, y una vez que tengo todo esto ya claro, solicitar el componente sanguíneo y la solicitud de transfusión, ¿vale? Y ya, pues según los protocolos que tengáis en vuestro hospital, si hay que ir a recogerlo, pues a recogerlo, si se llama y se envía por tubo neumático, pues de la misma manera, ¿vale? Y bueno, antes de administrar el componente sanguíneo, siempre, siempre, siempre lo mismo, identificación positiva del paciente, ¿vale? Y respetar los tiempos de transfusión, ojo, siempre y cuando se pueda, porque si estamos ante una hemorragia masiva, evidentemente no vamos a estar 2 horas transfundiendo el componente sanguíneo, o si tenemos que transfundir a un neonato que ya sabéis que tiene una capacidad para recibir ese componente sanguíneo, pues con más hay que tener una mayor observación de su estado, pues hay que hacerlo de una forma más lenta, ¿vale? Pero las guías de práctica clínica y los estándares nos dicen que tenemos que respetar estos tiempos cuando estemos en un estado normal, ¿vale? Que no haya una urgencia vital. Pues de 1 a 2 horas concentrado de Matías, de 30 minutos a 1 hora el plasma y aproximadamente media hora las plaquetas. Siempre, y esto sí que es importante, nunca deben superar las 4 horas de administración ningún componente sanguíneo porque aumenta el riesgo de infección bacteriana, ¿vale? Al final, todos los componentes sanguíneos están mantenidos, son células, como ya hemos visto, están mantenidos en un ambiente con glucosa y a las bacterias oportunistas del hospital también les gusta la glucosa porque tienen que comer. Entonces, pues bueno, eso es importante que lo tengáis en claro. Nunca más de 4 horas ningún componente. Si la vía se ha obstruido, si se os ha complicado el paciente, si tenéis que parar la transfusión, por favor, si han pasado 4 horas, ese componente avisar a banco, tiene que ser desechado y no lo administres al paciente, ¿vale? Muy bien. El último paso del proceso transfusional, la ración transfusional. Para atender desde el punto de vista de enfermería las raciones transfusionales, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo más frecuente que me puedo encontrar, ¿no? Pues bueno, ¿qué hechos son? Pues la ración transfusional febril y alérgica. ¿Y esto dónde lo puedo encontrar? ¿Por qué se producen? Pues bueno, las reacciones alérgicas se deben a proteínas que generalmente encontramos en el plasma. Por lo tanto, lo vamos a encontrar en componentes con mayor contenido de plasma, es decir, el propio plasma y el concentrador de plaquetas. Y las reacciones febriles, que no son hemolíticas, se producen debido a glóbulos blancos que quedan residuales en componentes o a citoquinas acumuladas porque llevan mucho tiempo almacenados estos productos, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, tenemos que estar alertas a los signos de alarma, ¿vale? Que imagino que sabéis cuáles son. ¿Vale? Aquí los tenéis. Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, sensación de malestar. Es muy importante en este punto empoderar al paciente indicándole cuando le vamos a transfundir que nos indique, que nos llame a la mayor brevedad posible si siente algo que se salga de la normalidad. Es decir, si tenemos a un paciente, imagino que esto lo sabéis, si tenemos un paciente que ya está con un picor extremo, pues va a seguir teniendo ese picor, pero es un paciente que no se encuentra con ningún malestar gastrointestinal y empieza a encontrarse mal, es importante que nos avise, ¿vale? ¿Y cómo tenemos que actuar como enfermeras? Punto número 1, parando la transfusión, monitorizando en todo momento al paciente. Tenemos que mantener una vía venosa permeable, intentar aspirar ese componente, ¿vale? Retirar el componente sanguíneo y aspirar lo que podamos.
y avisar al médico a la mayor brevedad posible. Y yo aquí añado 2 cosas más. Pues administrar oxígeno, que no se ve bien con la cámara, administrar oxígeno si el paciente empieza con disnea, ¿vale? Porque podemos encontrar pues disnea, taquipnea en nuestros pacientes. Y también pues, administrar sueros fisiológicos si el paciente lo necesita. Evidentemente, si estamos ante un paciente que tiene mal manejo de líquidos, pues evidentemente no lo pondremos, ¿vale? ¿Qué nos comentan? Vale, a ver qué nos dicen. A mí me preocupan las raciones transfusionales, aún habiendo comprobado compatibilidad y todo. Y sobre todo que en mi servicio no hay facultativos en el turno en el que trabajo para poder atender bien al paciente y en caso de reacción o complicación de transfusión. Se puede utilizar calentadores de sangre. Vale, voy a responder a las 2 preguntas. La primera, a ver, si estás sola, lo primero que tienes que hacer es identificar dónde tienes tu protocolo de transfusión, porque tendrás que tener un protocolo de transfusión, ¿vale? En el protocolo de transfusión vas a ver que, no me ha salido, lo vas a tener, a ver, tiene que venir en tu hospital. Este documento no es un documento interno de cualquier hospital. Esto es un documento del Sistema Nacional de Hemovigilancia por el cual se tiene que notificar, porque además es de obligado cumplimiento notificar las raciones transfusionales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ante una transfusión? Lo primero, esto que te he contado, ante una ración transfusional, esto que te he contado, ¿vale? Y no tengas miedo porque lo más grave que te puedes encontrar, lo más grave es una incompatibilidad sanguínea. Y si tú sabes con las compatibilidades, eso lo vas a tener solucionado. Lo siguiente que puedes tener son los diferentes grados de reacción transfusional, pero si tú los primeros 5 minutos, y eso es importante, y yo sé que pues al final por tiempo no lo hacemos, los primeros 5 minutos, la transfusión tiene que hacerse de forma lenta. Y el 90% de los cuadros de reacción transfusional se producen en esos primeros 5 minutos. ¿Qué pasa? Que muchas veces, como vamos con prisa y tenemos el gotero pues abierto más de la cuenta, pues a veces como que se nos pasan, pero si esos 5 minutos estamos pendientes, podemos identificar más reacciones transfusionales. ¿Qué dice? ¿El protocolo de transfusión es el mismo para todos los centros? Sí. Sí, y os cuento porque en la guía de transfusión que os he puesto aquí, voy un momento para atrás para enseñarosla, ¿vale? O la podéis descargar, que está... Esta guía de transfusión tenéis el protocolo de reacción transfusional, que es una guía en la que se basan todos los hospitales. ¿Vale? Entonces, según, que yo tampoco he querido meterme mucho en meollo, pero si queréis que hablemos podemos hablarlo, no me importa. Según el tipo de reacción transfusional que tenga, pues tengo que extraer unos tubos diferentes u otros. El que es básico y que siempre voy a tener que extraer, me vuelvo otra vez aquí. ¿Vale? Me vuelvo otra vez aquí. Es un tubo de ECTA, ¿vale? Que es un tubo igual que el que hemos sacado para pruebas transfusionales. Ese siempre sí o sí lo voy a tener que extraer y luego pues cada hospital va a tener su propio protocolo. Normalmente también se saca un tubo de bioquímica. Si es una reacción febril, pues habrá que sacar hemocultivos tanto al paciente como al componente sanguíneo, pero eso te lo deben de indicar en el servicio de transfusión. No obstante, si tenéis cualquier duda, lo que tenéis que hacer es llamar a vuestro servicio de transfusión y que os den las pautas a seguir en cada caso. ¿Vale? Lo más importante que tenéis que hacer vosotras es identificar esto que os estoy comentando aquí. No saber cuándo un paciente es susceptible o está teniendo una reacción transfusional. Para la transfusión, monitorizar al paciente, llamar al médico y si no tenéis médico, pues tenéis que avisar al servicio de transfusión, ¿vale? Para que ellos os den las pautas a seguir en este proceso, ¿vale? En cuanto al uso de calentadores, ¿vale? El uso de calentadores está estipulado para unas indicaciones en concretos. ¿Cuáles son? Punto número 1, transfusiones masivas. Normalmente en los quirófanos, cuando hay una hemorragia masiva, ellos tienen, y en las UBIs también, suelen tener calentadores para administrar ese componente. 2, los síndromes de crioaglutininas, ¿vale? Las crioaglutininas son un tipo de inmunoglobulina que desencadenan su función inmunitaria cuando hay baja temperatura. Entonces, tenemos que evitar que se produzca esta reacción
¿Y cómo lo hacemos? Como ya sabéis que los componentes están fresquitos, que se pueden administrar cuando los recibimos del servicio de transfusión, porque no vamos a provocar ninguna hipotermia al paciente, ni mucho menos, pero sí en estos casos de crioaglutininas hay que administrarlo con calentador, ¿vale? Y luego el segundo punto donde hay que utilizar el calentador es cuando se hace una exsanguinotransfusión a un neonato, ¿vale? Cuando hay que hacerle esa técnica en concreto, que tampoco me quiero parar Me mucho. preguntan a compañía si la bolsa se puede transferir fría tal como viene. Exacto. Yo me pregunto también, ¿no? Digo, es importante la temperatura, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos dejar esas bolsas, ¿no? Que nos ha pasado, oye. Eso es muy importante. Pues mira, si sale después. Sí, no, está fenomenal que me lo preguntéis. Normalmente, por seguridad, se estima que desde que sale del servicio de transfusión hasta que se transfunde puede pasar media hora, ¿vale? Puede pasar media hora y eso es algo que lo contempla la norma y es como lo mejor. Puede estar 4 horas transfundiéndose al paciente, pero no pasa nada porque se transfunda nada más llegar. No hace falta que lo estemos calentando y manteniéndolo, atemperándolo en el servicio. Al paciente no le va a provocar ningún daño, salvo esto que os estoy contando, ¿vale? El síndrome de crioaglutininas, que eso, bueno, pues el facultativo que prescriba la transfusión tiene que saberlo y tiene que indicar que esa transfusión tiene que ir con un sistema de calentador homologado para ello, ¿vale? Y yo creo que ya he contestado, ¿vale? Y bueno, como se estaba diciendo, pues monitorizar al paciente y notificarlo al servicio de transfusión. ¿Vale? Y después de realizar la transfusión, pues tenemos que otra vez monitorizar al paciente de la misma manera, temperatura, tensión arterial, sistólica y diastólica, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Revisar las prescripciones por si el paciente tiene algo aparte de los componentes o tiene otro componente más, como puede ser un diurético, ¿vale? Y luego dejar registrado todo este procedimiento. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, en el hospital en el que trabajo, trabajamos con sistema electrónico de seguridad transfusional con una PDA. Entonces, todo queda registrado. Pero si no tenéis este sistema o si no disponéis de una hoja donde podéis registrar el número de donación, la persona que lo administra, las constantes, pues dejarlo escrito en la historia clínica, ¿vale? Tiene que constar el tipo de producto que estáis administrando, el número de donación, el volumen que habéis administrado, el grupo BO y RH y la duración de la transfusión, ¿vale? Para garantizar la trazabilidad de todos los componentes sanguíneos, ¿vale? Por eso lo he hecho genérico porque yo sé que en cada servicio, en cada hospital, pues funciona de una manera. Los que tengáis PDA, pues os va a facilitar mucho el trabajo porque es un método muy sencillo y los que no, pues os recomiendo que lo dejéis todo escrito para garantizar la trazabilidad y la seguridad de la transfusión, ¿vale? Entonces, con esta diapositiva terminaría, pero si os ha quedado alguna duda, este es el momento de hablarlo, ¿vale? Entonces, mensajes para que os llevéis a casa, pues que sepáis que cuando estamos transfundiendo estamos haciendo un trasplante, que por eso es importante no sacar 2 tubos a la vez para garantizar la seguridad del paciente, dejar constancia y firmar, hacer todo a pie de cama, realizar identificación positiva del paciente, respetar los tiempos de transfusión, notificar las reacciones transfusionales, ser conscientes de lo que estamos trabajando y de lo que estamos haciendo. Conocer todos los protocolos de transfusión y respetarlos. A la compañera que trabajaba en el servicio que no tiene médico, pues hablar con su supervisora y que le indique dónde puede encontrar el proceso y dónde el protocolo y dónde localizarlo para que se lo pueda revisar. Monitorizar las constantes vitales antes y después del procedimiento. Esto no se nos puede olvidar como enfermeras y, por supuesto, conocer las compatibilidades que os va a aportar seguridad, ¿vale? Así que, ¿sí? En alguna ocasión se puede poner RH positivo a un paciente RH negativo. Sí, fenomenal. Pues a tu pregunta, sí, eso se puede hacer en casos de extrema urgencia, ¿vale? Y bueno, tenemos que tener en cuenta que si se pone, si me estás hablando de, imagino que de concentrado de Matías. Imagino que estás hablando, ¿vale? En concentrado de Matías,
Cuando tengo una extrema urgencia y no dispongo de componentes sanguíneos RH negativo para un paciente RH positivo, está contemplado en la normativa que se puede cambiar de RH, que decimos nosotros como cambiar de grupo, ¿no? Cambiar de RH. ¿Qué es lo que le va a pasar al paciente? Pues que va a generar un anti-D, ¿vale? Además, no podemos administrar ni siquiera la inmunoglobulina porque la inmunoglobulina, la dosis máxima no tiene la capacidad inmunogénica de soportar la estimulación antigénica de un concentrado de Matías con RH positivo. Entonces, bueno, lo único que le pasaría al paciente es que tendría un anti-D, pero bueno, es como las embarazadas cuando tienen el anti-D por el embarazo. Pero en situaciones de extrema urgencia sí que se puede hacer. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda. Lo hemos querido hacer sencillo porque creo que estos conocimientos son necesarios antes de pasar a un nivel superior. Yo creo que la compañera que estaba hablando de novedades en seguridad del paciente, creo que el ser conscientes de lo que estamos haciendo ya es un punto grandísimo para la seguridad del paciente. El saber que estamos transfundiendo, el gestionar de manera eficiente los componentes sanguíneos ya no solamente es seguridad del paciente, es que también es seguridad para el donante, porque al final el donante ha ido de forma altruista a dar su sangre, a donar. Y como profesionales en el proceso, ¿no? Que se sienta seguro. Efectivamente. Entonces, pues bueno, también os he dejado ahí mi LinkedIn y mi mail y podéis escribirme para lo que necesitéis. ¿Vale? Vale, sí, decirles eso, que queda grabado, lo colgaremos en unos días en el apartado de nuestra web de formación, webinars, ¿vale? En 2 o 3 días más o menos lo solemos Perfecto. tener. La compañera habla de, voy a irme para atrás porque es más fácil explicarlo. Sí, de las plaquetas. Vale. Me lo he guardado un poco en el tintero porque digo, bueno, pues según cómo vayan se lo explico. Que ya bastante. Bueno, te dan todas las gracias, muchas gracias, maravilloso, muy bien explicado también para... Nada, gracias a vosotras. A ver, el tema de las plaquetas, ¿vale? Vuelvo otra vez a esta diapositiva. Como os he comentado y he hecho mucho hincapié en que los antígenos que dan nombre a los grupos sanguíneos están únicamente en la membrana del hematíe y las plaquetas no tienen antígenos eritrocitarios, ¿no? Tienen esa forma de clasificar. Entonces, ¿qué pasa con las plaquetas? Es que en verdad tenemos 2 tipos de concentrado de plaquetas disponibles en los servicios de transfusión. Por un lado tenemos las plaquetas de aféresis, que son plaquetas de un solo donante, y por otro lado tenemos las plaquetas random o pool de plaquetas, que son plaquetas en las que intervienen varias donaciones, ¿vale? 4, 5 donantes diferentes. ¿Qué pasa? Que las plaquetas, y voy a irme también un poco más atrás para que lo entendáis bien, porque quiero que esto se quede bien entendido, os voy a enseñar, a ver que se ha quedado pillado, os voy a enseñar de dónde salen las plaquetas, de dónde se extraen, que aquí en esta imagen se ve muy bien. A ver, voy a salirme. Mira, en esta imagen se ve muy bien. Esta imagen de aquí, a ver si carga. Mirad, cuando tenemos una bolsa de sangre total, que os he dicho que se tienen que separar los componentes, las plaquetas se extraen de la parte intermedia, ¿vale? De esta parte de aquí. De aquí es de donde se están las plaquetas. ¿Qué pasa? Que es una línea muy fina. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay veces que parte de componente hemático pasa a esa bolsa random que os estoy comentando, ese concentrado de plaquetas que siempre se utiliza el mismo grupo sanguíneo de diferentes donantes. ¿Qué pasa? Evidentemente, la norma estipula que puede haber hasta 2 mililitros de hematíes en un pool de plaquetas, en un concentrado de plaquetas random de varios donantes. De hecho, seguramente, y si os fijáis, hay veces que vais a ver las plaquetas que tienen un color más rojizo y otras veces un color más amarillento. ¿Qué pasa con esto? Pues que normalmente las plaquetas, a pesar de que se pueden distribuir independientemente del RH,
se dejan las plaquetas RH negativas para las mujeres en edad fértil que sean RH negativo. ¿Y cuál es la edad fértil para un servicio de transfusión? Pues desde los 4 meses hasta los 50 años. ¿Para qué? Para prevenir que tu sistema inmunitario genere anti-D, que ya sabéis que es muy problemático durante el embarazo. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay? Porque seguramente que pensáis, anda, pues yo he puesto plaquetas RH positivo a una mujer en edad fértil. No tiene por qué provocar anti-D, ¿vale? Pero en nuestro hospital lo que hacemos es de manera profiláctica administrar una dosis de inmunoglobulina anti-D si tenemos que hacer esta técnica a una mujer en edad fértil y dar plaquetas RH positiva. Y me diréis, jolín, Irene, si antes nos has dicho que con un concentrado de hematíes no se puede. Efectivamente, ¿por qué? Porque la carga de hematíes que voy a encontrar en esas plaquetas random es mucho menor y sí que con una dosis de inmunoglobulina es capaz de contrarrestar esa actividad inmunogénica en el sistema inmunitario de la paciente que recibe ese componente. Entonces, por eso las plaquetas sí que se pueden dar indistintamente del grupo sanguíneo y del RH, porque evidentemente no tiene grupo, pero esta connotación la tenemos en cuenta. Y bueno, las plaquetas de aféresis, pues las utilizamos casi siempre para pacientes con requerimientos especiales, que aquí las compañeras de hematología seguro que saben de lo que estoy hablando, y también para neonatos, ¿vale? Para exponerlos a los menores donantes posibles. Esas plaquetas de aféresis lo que hacemos es que las distribuimos en 4 alícuotas de plaquetas, en 4 bolsitas más pequeñas, y así podemos someter a los neonatos a menos donantes o una cantidad menor. Bueno, Irene, sin duda una masterclass. Sí, me alegro. Vamos, no lo digo yo, lo han dicho todas ellas, ¿no? Que están ahí a pie de cama, como solemos decir. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna duda más. Podemos estar unos minutillos más. A ver si nos escribís por el chat y si no, pues nada. Hasta aquí les he puesto que si les apetece que hagas alguna formación más, que por favor nos manden sus propuestas. Si ahora queréis algo más sobre hemovigilancia, pues qué es, cómo se notifica, cómo es todo el proceso tal cual de hemovigilancia, vamos, de las actividades que hago y demás, pues lo podemos hacer, pero queríamos que esto, que es una cosa más básica y además es transversal a cualquier enfermera, pues que lo tuvieseis claro y que supieseis. Por supuesto, eso, que me manden su propuesta y lo hablamos y vemos también pues que eso es el fin, ¿no? Que formarnos y ayudarnos entre todas las enfermeras. Y esto, pues sí. Así que muchísimas gracias, Irene. Un placer. Se siguen dando las gracias. Yo creo que ya por aquí podemos cortar. No, dicen por ahí que no ha quedado muy claro lo del anti-D. A ver, ¿qué es lo que no ha quedado claro del anti-D? Porque el anti-D tiene muchas cosas. Explícame. Que no me voy a ir sin que os quede claro todo. Más sobre hemovigilancia. A ver, ¿por qué no se pone inmunoglobulina al transfundir hematíes, pero sí al transfundir plaquetas? Vale, pues mira, la gamma-globulina anti-D tiene una dosis techo, ¿vale? Tiene una dosis que no la puedes sobrepasar. Entonces, se ha visto que incluso administrando la dosis máxima de gamma-globulina anti-D, eso no va a suponer que tu paciente genere ese anticuerpo, ¿vale? El anti-D. De hecho, con todos los antígenos que os he dicho que existen en los grupos sanguíneos, el D es el más inmunogénico de todos, es decir, que un paciente que recibe un mínimo estímulo de este antígeno va a generar anticuerpos. Entonces, si yo administro un concentrado de hematíes, imagínate, porque es una hemorragia masiva o porque no me ha quedado otra o incluso porque ha sido un error, imaginaos, vamos a ponernos en el peor de los casos, y he transfundido un 0 positivo
a un paciente seronegativo que no está en situación de extrema urgencia. Si yo administro una profilaxis anti-D, hay tanta carga antigénica en su organismo que la capacidad que tiene la inmunoglobulina no va a contrarrestar esa carga antigénica que produce el concentrado de Matías. Piensa que en un concentrado de plaquetas hay únicamente 2 mililitros de Matías como mucho, ¿vale? Como muchísimo. Eso es poco para la cantidad de Matías que tenemos en nuestro organismo. Pero en cambio, si lo comparamos con un concentrado de Matías, que van desde los 280, 300 mililitros, 250, pues es que la inmunoglobulina no es capaz de contrarrestar ese estímulo antigénico para que no se pueda producir inmunoglobulinas en nuestro organismo, ¿vale? Yo creo que así ha quedado más claro. A ver, ¿qué dudas? Nada. Unidad, ¿qué especialidad hay aquí en España? A ver, perdona, para ejercer en esa unidad. A ver, pues lamentablemente, porque todas las compañeras de los servicios de transfusión, pues nos gustaría que hubiese una especialidad o que al menos las personas que se contratan en los servicios de transfusión pues tuviesen una bolsa específica. Y creedme que incluso desde la SED también se está hablando sobre ello, sobre cómo se puede hacer para que las enfermeras pues que acudan a un servicio especializado tengan formación, pero por desgracia no la hay. Sí, de hecho, bueno, antes de empezar el webinar pues me han hecho una pequeña entrevista y yo decía que yo llegué al servicio de transfusión pues de forma inesperada, como imagino que habéis llegado vosotras a vuestros servicios. Y esto que estoy diciendo no es una cosa únicamente del servicio de transfusión. En quirófano igual, pues a las compañeras, las supervisoras, al equipo de los quirófanos, pues le gustaría que las enfermeras que llegan, pues que sepan pediatría, incluso primaria, o sea, que una enfermera llega a una consulta de primaria y sepa manejar antidiabéticos, sepa manejar los anticoagulantes, sepa manejar los apósitos de heridas. Claro, es que eso sería lo ideal, por eso hay que luchar por las especialidades, por la práctica avanzada en enfermería, que además yo animo a que si alguna de vosotras tiene en su mente que desarrolla una actividad que pueda ser catalogada como práctica avanzada, que luche por ello y que es que al final es lo que va a hacer que nuestra profesión evolucione. Porque no podemos ser... Todas las especialidades. Efectivamente, pero... no podemos saber todas de todo, incluso en las propias especialidades, una enfermera, una especialista de pediatría, pues que se especialice, claro, y que se especialice, qué sé yo, en alimentación, en baby led weaning o en la introducción de alimentos. Es que yo creo que en ello estamos, pero tenemos que seguir en esa efectivamente. Lucha, ¿no? Entonces, bueno, sí. Me lo he hecho 2 veces. ¿Cuándo irradiáis los hemocomponentes? Vale. Creo que es pregunta. Sí, vale. A ver. Los hemocomponentes, ¿vale? Los componentes que se irradian únicamente son los que son celulares, ¿vale? Las plaquetas y los concentrados de Matías. No me quisiera meter mucho en esto porque es un ámbito bastante complicado, ¿vale? Pero la irradiación tiene su protocolo específico con sus indicaciones específicas, sobre todo para pacientes con diagnósticos como inmunodeficiencia adquirida o enfermedad injerto contra huésped, y se utilizan en momentos que el médico determina, y eso está protocolizado, ¿vale? De hecho, como eso también es un tema un poco de hemovigilancia, si queréis, en un webinar futuro que se haga de hemovigilancia, trato el tema de la irradiación, pero es que para hablar de irradiación, que también creo que sería otro webinar importante, sería importante hablar de donación, porque todo el tema de seguridad transfusional tuvo su boom en los años 80, cuando se vio que había mucha transmisión de enfermedades, VIH, hepatitis y demás, y vieron cómo se podía prevenir eso, ¿vale? Entonces, el tema de la irradiación es un poco, o sea, tengo que comentar más cosas para aguantarlo, ¿no? De una forma porque es un poco complejo. Surjan dudas y salgan otras formas. Es un poco complejo. Quedarnos ¿vale? con ganas de más.
Así que nada. Eso lo explicaré ahí. Eso, que dice que totalmente de acuerdo, las EPA son el futuro para nuestro sistema sanitario. Pues no tenemos ninguna duda, por eso tenemos que seguir peleando, ¿no? Sí. Así que bueno, En Venezuela sí que hay hemoterapista, ¿no? Que lo llaman allí. Sin embargo, en oportunidades. Así que bueno, pues nada, eso es lo bueno. Irene, Pues nos quedamos con ganas de más, así que vas a tener que volver. Pues volvemos. Y nada, gracias a todas vosotras por estar ahí todo este ratito y por sacar el tiempo que sabemos que es tan complicado y sobre todo querer seguir formándonos, ¿no? Para esta seguridad de nuestros pacientes y por nosotros mismos, ¿no? Que a veces solo hablamos de seguridad del paciente, digo, y seguridad y tranquilidad del profesional. Exacto. Así que bueno, pues gracias a todas. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde.